Buen día, mi nombre es Talia Marget y hablaré acerca de los derechos humanos y los acuerdos de paz. En primer lugar, debemos saber que la violencia implica la falta de conocimiento, de respeto, de dignidad, humillación, faltas de garantía de justicia social y todos estos aspectos siendo problemas relacionados con los derechos. Por lo tanto, corresponde al Estado asegurar y garantizar la protección de estos derechos humanos, lo que significa construir instituciones, desarrollar políticas y diseñar estrategias para resolver todas las condiciones que impiden el desarrollo y la capacidad de la posición comunitaria. Pero aún con el Estado presente se violan los derechos humanos, pues hasta sus representantes o instituciones son parte de estos abusos a causa de la corrupción. Se podría ver como un Estado que no conoce sus verdaderos fines y niegan ciertas demandas por falta de interés o de proteger y de promover estos derechos, satisfaciendo solo una pequeña parte de la población. Según Maldonado, la corrupción se debe entender como una red de relaciones de poder en torno a cuestiones políticas y económicas, generando así una desconfianza en las instituciones y concibiéndose como la democracia de unos cuantos. Con todo lo anterior nos damos cuenta que la vulneración de los derechos va desde la relación más íntima de los ciudadanos a la relación con el Estado, pasando así a la cotidianidad y siendo así una excusa para el surgimiento de grupos armados que nos llevó a guerra, pues desde el inicio del conflicto armado colombiano se debe a cuestiones de abandono estatal e institucional. Como podemos ver dentro del listado de los derechos, son muchos elementos que lo componen, como lo pueden ser el derecho a la vida, el derecho a la integridad y la seguridad personal y a la libertad de expresión, al derecho de la verdad o al derecho a la salud. Tantos derechos que deberían funcionar con normalidad, pero en su mayoría terminan siendo violentados en el marco de la realidad social colombiana, lo que sin duda conduce al enfrentamiento entre grupos de individuos que reclaman el reconocimiento y cuidado. Por eso y por su valor se promueven esfuerzos para reparar esos daños, como por ejemplo los procesos de paz. Dentro de las principales organizaciones defensoras de los derechos humanos se encuentran todas estas. Human Rights Watch es una organización de derechos humanos no gubernamental y sin fines de lucro conformada por alrededor de 400 miembros en todo el mundo. Es reconocida por la investigación precisa de los hechos, por la presentación de informes imparciales o el uso efectivo de los medios de comunicación y la defensa de objetivos casi siempre en asociación con grupos locales de derechos humanos. WOLA es una organización líder en investigación e incidencia que promueve los derechos humanos en las Américas y se enfoca en problemas que trascienden en fronteras y requieren soluciones tanto locales como internacionales. La Comunicación Interamericana de Derechos Humanos es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos encargado de la promoción y protección de los derechos humanos en el continente americano. El Centro de Estudios de Investigación y Educación Popular nace en 1972 como una fundación sin ánimo de lucro y con una mirada crítica y alternativa de la realidad colombiana, y es fundamentada en la producción sistemática de información, en la reflexión con rigor investigativo, en las propuestas de educación popular para el fortalecimiento de las organizaciones y las comunidades, desde una opción preferencial por las comunidades excluidas y víctimas. La Comisión Colombiana de Juristas es un grupo profesional permanente que documenta la situación de los derechos humanos y realiza otras actividades basadas en el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho humanitario para contribuir a solucionar la grave crisis de derechos humanos existentes en el país y simultáneamente a desarrollar los derechos y el derecho humanitario a nivel global. El colectivo de abogados José Alvear Restrepo es una organización no gubernamental sin ánimo de lucro
defensora de los derechos humanos en Colombia, compuesta solo por abogados y abogadas, la cual defiende y promueve integralmente los derechos humanos, de ambiente y de los pueblos desde una perspectiva de indivisibilidad e interdependencia, con el objetivo de contribuir a la construcción de una sociedad justa y equitativa en la perspectiva de la inclusión política, económica, social y cultural. Los acuerdos de paz realizados por el Estado colombiano comienzan en 1984, pues en este año se selló el primer acuerdo que cese al fuego entre la guerrilla de las FARC y el gobierno Betancur en el municipio de La Uribe, departamento del Meta, cuyo objetivo era la desmovilización de los grupos armados guerrilleros. En 1988, el gobierno liberal de Virgilio Barco intentó hacer un acercamiento de paz con las FARC, y en 1991 el expresidente César Gaviria inició diálogos con lo que se llamó la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar, conformada por miembros de la FARC, el Ejército Popular de la Liberación y el Ejército de Liberación Nacional. Estas negociaciones se dan en Tazatlán, México. En 1999, con el gobierno del expresidente conservador Andrés Pastrana, se inicia el proceso de paz con las FARC en el Caguán y se rompe en el 2002, pues el presidente Álvaro Uribe lanzó una ofensiva militar contra las FARC con el apoyo de Estados Unidos. En 2005 se da el acuerdo de paz con las Autodefensas Unidas de Colombia o los grupos paramilitares, que se conoce como el Acuerdo de Justicia y Paz. La característica principal de este acuerdo fue el sometimiento absoluto de los integrantes de grupos ilegales, pero esto no significó el fin de dichos grupos, pues al cumplir con sus condenas no mayores de 8 años siguieron con sus acciones ilegales, estando incluso dentro de la cárcel. Y por último, en 2012 y 2016 se dio el Acuerdo de Paz de La Habana, Cuba, entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC, conociéndose así como uno de los acuerdos de paz más integrales del mundo, pues no se redujo solo al sometimiento del grupo armado, sino a una aceptación de Estado en relación a ciertos hechos de violencia, por lo cual se comprometió a reparar los daños del producto del abandono estatal. Con todo esto nos damos cuenta que el Acuerdo de la Paz de La Habana no es el único que ha realizado el Estado colombiano, pues son varios y diversos los actores a favor y en contra de este tipo de acciones. Además, lo más difícil de los acuerdos es la implementación, no la negociación. Pese a lo arduo que resulte poner a dialogar dos posiciones contrarias, pues después de estos acuerdos todavía se enfrentan a situaciones de violencia territorial, lo que demuestra lo desconectados que están los centros de poder y los que toman decisiones, de los que deben padecer todos los días la conflictividad social y armada, que se deriva de la inoperancia estatal en relaciones a la implementación del acuerdo y la urgencia de establecer procesos de paz con otros grupos armados que todavía se encuentran en la ilegalidad. El Acuerdo de La Habana, por el contrario, a pesar de todo, pues se puede afirmar que nos encontramos con un acuerdo lo suficientemente amplio como para realmente superar no solo la confrontación armada, sino las condiciones materiales, sociales y culturales, que son el insumo ideológico del conflicto armado. Esto para también así devolver la dignidad a las personas que fueron y son víctimas.